Bé, doncs bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts. Anem a començar amb unes imatges i una miqueta de música, per tant, doneu-me un segon perquè comparteixi amb vosaltres aquest vídeo. Bé, doncs vaig a convertir novament la presentació. Va, doncs suposo que ja l'esteu veient novament. Bé, doncs no sé si voldreu ser com els estudiants del vídeo. La veritat és que a la facultat no us ensenyarem ni a jugar a bitlles ni a fer un pastís de poma, però el que sí que esperem és poder-vos donar la millor formació per tal de ser que sigueu uns bons professionals i accediu al mercat laboral amb les màximes garanties, en aquest cas en l'àmbit de la sociologia, que és un dels àmbits que fem a la Facultat d'Economia i Empresa. Anem a començar aquesta sessió. El meu nom és Laura Guitart Tarrés, soc professora de la facultat, però avui estic aquí com a vicedegana acadèmica de la facultat i m'acompanya la Trinidad Bretones, que és la cap d'estudis del grau de Sociologia. La Trinidad intervindrà després de la meva breu introducció, perquè jo us faré una benvinguda així més institucional, us parlaré una miqueta en global de la facultat i dels serveis que us oferim i la Trini després ja us explicarà detalls més concrets del grau de Sociologia, que entenem que si esteu aquí és perquè esteu interessats en aquest grau. També ens acompanya en aquesta sessió el Carles Sánchez, que és el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, que també ens donarà un cop de mà per respondre a possibles dubtes que vagin sorgint al llarg de la sessió. Bé, doncs és un plaer presentar-vos la nostra oferta de programes de grau pel proper curs, pel 21-22. Creiem que és una oferta àmplia, atractiva i interessant i per això estem encantats de poder-la compartir amb vosaltres. La veritat és que ara us trobeu en un moment vital on heu de prendre una decisió difícil. Heu de triar
el grau en el que us voleu formar una vegada acabeu els estudis aquest curs i també heu de triar la universitat. És una decisió important, per això hem dissenyat aquestes jornades de portes obertes per intentar donar-vos una miqueta de llum en aquest difícil moment en què heu de prendre aquesta decisió. I la veritat és que avui en dia hi ha moltíssima oferta universitària. I bé, això per una banda és una sort, és una oportunitat tenir un ventall de titulacions universitàries tan gran, però per altra banda això també dificulta aquesta decisió perquè el ventall és realment gran. Tot i que el sistema universitari públic català és dels millors de l'estat espanyol. Per tant, sigui quina sigui la vostra tria, podeu estar tranquils perquè les universitats catalanes són de les millors, però permeteu-me que jo us expliqui què és el que podem oferir des de la Universitat de Barcelona, perquè també crec que hi ha raons perquè aquesta tria sigui satisfactòria. És a dir, què us oferim com a Universitat de Barcelona? Bé, doncs aquí en aquesta diapositiva us hem posat tres punts importants. Tenim història, tenim prestigi, tenim tradició. La UB es va fundar el 1450, per tant ja fa uns quants anys que estem formant professionals que accedeixen al mercat laboral. Tenim aquesta llarguíssima trajectòria. Tenim excel·lència. La UB és el principal centre de recerca universitari de l'estat espanyol i del sud d'Europa. I, a més, a banda de tenir aquesta excel·lència, no només ho diem nosaltres, sinó que també tenim la sort que tenim un molt bon reconeixement internacional. De fet, la UB apareix en els principals rànquings universitaris a nivell internacional. Només us comentaré un parell, perquè n'hi ha moltíssims, però, per exemple, segons el rànquing del Times Higher Education, la UB forma part de les 25 millors universitats del món amb més de 400 anys d'història. Estem entre les 25 millors de les universitats, diguéssim, tradicionals. I una altra dada que també ens agrada destacar és que en el rànquing de Shanghai, que és el rànquing més important a nivell universitari, la UB és l'única universitat de l'estat espanyol que estem dintre del grup de les millors 200 universitats del món. Per tant, també és una puntuació elevadíssima dintre d'aquest rànquing. A banda de per què la UB és una bona tria, doncs també m'agradaria respondre a la pregunta de per què la Facultat d'Economia i Empresa considerem que és una bona tria. Bé, doncs, en primer lloc, per l'àmplia oferta d'ensenyaments. Aquí també us hem posat aquests 7 flaixos, de 7 ítems de per què, quines són les raons per les quals creiem que la tria seria interessant. I en primer lloc, com us deia, per l'àmplia oferta d'ensenyaments. Bé, suposo que ja coneixeu l'estructura dels ensenyaments a nivell universitari, graus, màsters i doctorats. A nivell de grau, la nostra facultat ofereix 5 graus, més 5 dobles graus. Aquí també entenc que en aquesta sessió també hi haurà estudiants interessats en el doble grau d'AD Sociologia. La facultat ofereix també 18 màsters oficials i 5 programes de doctorat. Per tant, a nivell de titulacions oficials ja veieu que la nostra oferta és realment àmplia. Però a banda, també tenim una àmplia oferta del que denominem Executive Education, doncs ja més destinada a un perfil més professional. Aleshores, anem a centrar-nos en els graus. Ara vosaltres teniu aquesta decisió important de decidir què fareu a partir del setembre. Doncs, centrant-nos en graus. Com us deia abans, oferim 5 graus, A d'Economia Internacional, Business, Estadística i, evidentment, Sociologia. I 5 dobles graus, A de Dret, A de Mates, A de Sociologia, que també
crec que pot interessar alguns dels assistents en aquesta sessió, a de Química i Economia Estadística. En la diapositiva que teniu ara projectada, veieu que hi ha un codi QR. Si accediu via aquest codi QR al link corresponent, podreu accedir al fulletó que tenim de la nostra facultat, on trobareu més informació sobre aquests graus que oferim. D'acord? Per tant, bé, us hem posat aquí aquest link via codi QR perquè, si esteu interessats, podeu accedir-hi amb facilitat. Recordeu, estàvem veient aquests motius pels quals creiem que triar-nos a nosaltres aquest grau de Sociologia o el doble grau de Sociologia seria interessant. Bé, la Facultat d'Economia i Empresa de la UB té una gran dimensió i aquest fet de ser grans ens permet oferir molts serveis que altres facultats més petites no es poden permetre. Per exemple, algunes dades. El curs passat vam tenir 8.224 estudiants en total, entre graus, màsters, postgraus i doctorats. Llavors, si ens comparem amb alguna població catalana, tenim tants estudiants com membres tenen o ciutadans tenen poblacions com Puigcerdà, Ripoll o Premià de Dalt. Per tant, veieu que som com una població. Tenim més de 47.000 metres quadrats, 100 aules, 15 de les quals són d'informàtica, 9 sales d'estudi, 2 biblioteques. Comptem, evidentment, amb un claustre de professorat gran, disposem de més de 600 professors, i també destacable una elevada optativitat. En el grau de Sociologia, concretament, hi ha 19 assignatures optatives que podreu triar en funció dels vostres interessos. Aquest també és un valor que destaquem perquè altres graus, que són més petits, no poden disposar d'aquesta àmplia oferta d'assignatures optatives. Què més? Disposem també de moltes possibilitats de mobilitat internacional. Si us interessa fer una estada a nivell internacional o fins i tot a nivell nacional, també, tenim una oficina de relacions internacionals que és molt activa. Anualment ens arriben a la nostra facultat aproximadament uns 500 estudiants procedents de 45 països que conviuen habitualment a les nostres aules amb els nostres estudiants del país, els nacionals. Tenim 225 acords amb 170 universitats de gairebé 40 països. Déu-n'hi-do. I el que també ens agrada molt destacar és que absolutament tots els estudiants de la facultat que ho desitgin poden fer una estada acadèmica internacional. De fet, des de la facultat fomentem aquesta mobilitat internacional. De manera que aproximadament uns 300 estudiants cada any ens marxen a altres països, a 30 països, aproximadament, mitjançant diferents programes de mobilitat. Aleshores, disposem de molts convenis internacionals amb universitats punteres, amb universitats top. En aquesta diapositiva us he posat alguns exemples perquè veieu el nivell de les universitats amb les quals tenim conveni. Per exemple, Michigan, que és una de les universitats amb les que tenim conveni, ocupa en el rànquing QS, que també és un rànquing molt reconegut, ocupa la posició 20 del món, o amb la Universitat de Kyoto, que ocupa el lloc 36, o New South Wales, de Sydney, o posició 45. Ja veieu, tenim aquests convenis amb aquestes universitats de reconegut prestigi. Què més? En quant a possibilitats de pràctiques en organitzacions. Bé, doncs tenim una oficina de carreres professionals també molt activa a la facultat. Tenim més de 2.000 pràctiques en empreses anualment. Treballem amb més de 1.000 empreses. Aquí teniu els logos amb alguns exemples, però hi ha moltes altres organitzacions, també altres organitzacions de caire més social. Més de 1.500 alumnes fan habitualment pràctiques en empreses
I també des de l'Oficina de Carreres Professionals organitzen activitats per millorar alguns aspectes quant al desenvolupament professional i ocupabilitat dels nostres estudiants. També disposem d'un espai de coworking, on, per exemple, el curs passat van sorgir 25 projectes emprenedors. En quant a l'ocupabilitat, bé, doncs ja veieu que el grau de Sociologia està per sobre del 80%. És una xifra molt alta, tot i que aquí sembla que no ho sigui, perquè en comparació amb els altres graus de la facultat és una mica menor, però comparats amb altres graus d'altres universitats i d'altres facultats, està per sobre del 80%, és un grau també molt elevat. Per tant, també és destacable aquesta xifra. També comentar-vos, tal com us deia abans, la nostra oficina de carreres professionals és molt activa i organitza sessions, xerrades, conferències, i una d'aquestes activitats és el Fòrum d'Ocupació. A banda d'aquest Fòrum d'Ocupació, també organitza el denominat Fòrum Social, on venen organitzacions, en aquest cas en el Fòrum d'Ocupació serien empreses, en el Fòrum Social venen altres entitats, altres organitzacions, per tal de, diguéssim, establir el vincle entre aquestes organitzacions i el talent que tenim a la facultat. També des de Carreres s'us dona suport, si és del vostre interès, en l'elaboració del vostre currículum, per tal d'accedir al mercat laboral amb més garanties, i també s'estableixen altres activitats de tècniques de màrqueting personal, per exemple. Què més? Altres d'aquests serveis que com a facultat de gran dimensió podem oferir als nostres estudiants. Bé, doncs un servei d'atenció, orientació i assessorament, el que denominem el Pla d'Acció Tutorial. Aquest pla d'acció tutorial suposa que disposareu d'un professor i també d'un estudiant, que seran els vostres tutors, i que per tant us podran orientar, us podran guiar al llarg del vostre pas per la facultat. A banda d'aquests tutors, tenim també alguns tutors específics per a alguns col·lectius, com per exemple els estudiants amb necessitats especials de reforç educatiu o bé pels esportistes d'elit, o també per aquells estudiants amb millors expedients. Doncs tenim aquesta guia, aquest assessorament per als nostres estudiants. I altres serveis. Avui tampoc us vull bombardejar amb moltíssima informació, però que també sapigueu que si acabeu sent estudiants de la Universitat de Barcelona, doncs teniu a disposició l'Escola d'Idiomes Moderns, que fan formació en 11 llengües estrangeres, el Servei de Serveis Lingüístics, on fan assessorament lingüístic, dues biblioteques tenim a la facultat, dos espais amb un fons bibliogràfic important i també amb espais per poder treballar, o, per què no, el servei d'esports, per tal de practicar algun esport, 100.000 metres quadrats d'equipaments esportius, que a més els tenim molt a propet de la facultat, aquí a la Diagonal, a 5 minuts caminant des de la facultat. Finalment, una última reflexió abans de donar pas a la Trinidad Bretones, a la cap d'estudis del grau de Sociologia. Què passarà el proper curs? Estem treballant, això us ho podem garantir, per tal que les activitats acadèmiques us permetin aconseguir els objectius d'aprenentatge de cada assignatura amb la màxima qualitat docent. L'escenari encara no el coneixem, però el que sí que us podem dir és que estem preparats per un escenari de presencialitat, que seria el desitjable, esperem que sigui així, però si no pot ser, doncs també estem preparats per un possible escenari de docència mixta, que és una barreja entre la presencialitat i la docència en línia, que és el que hem tingut aquest curs durant determinats períodes, o també estem preparats per si calgués fer formació en línia. De totes maneres, remarcar que som una universitat presencial, lluitem per seguir sent una universitat presencial, però estem preparats pel que ens
permeti l'evolució de la pandèmia i el que ens indiquin, no, les autoritats sanitàries. Val, i per part meva, amb aquesta breu introducció, doncs això és el que jo us volia comentar. Si ens voleu seguir a xarxes, a dalt teniu les adreces d'Insta, de Facebook i de Twitter. I abans de donar-li pas a la Trini, per part meva, desitjar-vos el millor inici possible de la vostra vida universitària. Aprofiteu-la, gaudiu-la moltíssim perquè és una de les millors etapes de la vida i espero que aquesta etapa de formació us porti a un futur professional i personal ple d'èxits. Així que gràcies per la vostra assistència y le paso la palabra a la Trini. Trini, cuando tú quieras. Muchas gracias, Laura. Bueno. Buenas tardes. Gracias, Laura. Repito mi nombre porque los nombres no siempre quedan en la memoria y como probablemente si efectivamente os decidís matricularos en Sociología o en AD Sociología, pues conviene que os acordéis del nombre porque es el nombre que vais a tener que tener en cuenta a la hora de pedir más información. Y como esto no es más que una sesión introductoria, pues seguramente en las próximas semanas, si tenéis algunas dudas, os podéis dirigir al correo que os vais a encontrar escrito en el mismo documento y pedir la información que queráis, e incluso más motivos o más intereses que yo os pueda suministrar. Aparte de las cuestiones que ya ha señalado Laura en relación a lo que es la facultad y lo que es la Universidad de Barcelona, yo me voy a centrar en la presentación de lo que sería el grado de Sociología a nivel de contenido y objetivos y me voy a centrar también en la presentación del doble grado AD Sociología. Supongo que los que estáis asistiendo hoy a la sesión estáis aquí porque algo habéis aprendido ya de lo que es la sociología o algo habéis aprendido ya de lo que sería el grado de Administración y Dirección de Empresas y que tenéis interés en, o que estáis pensando en la posibilidad de elegir como vuestro futuro profesional el desarrollo de la sociología o la combinación de AD Sociología. Esa va a ser mi presentación. Tenéis una lámina aquí delante en la que he resumido un poco el contenido de lo que os voy a explicar. En realidad, el primer punto es información general sobre las dos titulaciones. Aquí haré un poco de hincapié en los objetivos y en las motivaciones, los objetivos que desarrolla cada una de estas titulaciones y las motivaciones que yo considero que son destacables a la hora de que vosotros las tengáis en cuenta y penséis en la opción de matricularos en Sociología o en AD Sociología. Diré algo sobre lo que es la estructura de los planes de estudio a nivel de asignaturas, años, semestres. También explicaros un poco lo que sería la configuración de los estudios universitarios que no se parecen a lo que vosotros conocéis en bachillerato, sino que empezaremos a hablar de asignaturas configuradas en función del número de créditos que se le atribuyen y vamos a ver qué significa eso de los créditos, las formas de evaluación y también diré algo más de lo que ya ha dicho Laura sobre la tutoría, pero muy poca cosa más porque ella ya lo ha explicado todo en relación a eso. También subrayaré algunos aspectos importantes que puede que os motiven a la hora de escoger estas dos titulaciones, tanto el grado de Sociología como el doble grado de AD Sociología, de lo que la Facultad de Economía y Empresa ofrece de manera especial y que yo creo que os puede resultar de interés en este momento que tenéis que decidir, a qué os queréis dedicar. Diré alguna cuestión sobre matriculación y becas. Os presentaré un par de cuadros en los que aparecen los horarios del primer curso del primer semestre. Estos horarios son casi seguros los que vamos realmente a utilizar para el próximo curso, pero pongo orientativos porque todavía estamos configurándolos.
Y finalmente, yo creo que la cuestión más importante que seguramente os ha motivado a participar en esta sesión es intentar averiguar cómo vais a combinar el resultado de la selectividad y vuestra elección de la carrera o de los estudios que queréis realizar en la universidad. Por tanto, la nota de corte que predomina para acceder en sociología. Estos serían los puntos que yo os voy a presentar. Voy al primer punto. ¿Por qué estudiar sociología? Bueno, aquí en esta primera lámina, en unas cuantas líneas, he intentado resumir pues, ¿para qué sirve la sociología? Y la sociología sirve para comprender la sociedad en la que nos hemos organizado. Y todos sabemos que vivimos en comunidad, pero a veces eso no lo tenemos totalmente presente. Yo creo que la pandemia nos ha subrayado la idea de que vivimos en comunidad y necesitamos de la comunidad, necesitamos de los otros. Bueno, que la forma en la que nos hemos organizado es una de las maneras posibles, que las sociedades tal y como la conocemos en el presente ha ido variando a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia de la humanidad, que algunas de las formas en las que nos hemos organizado no son las más adecuadas y que todavía las podríamos mejorar. Bueno, en realidad los sociólogos a lo que nos dedicamos es a comprender cómo vivimos en comunidad y también cómo podríamos mejorar en ese compartir con los otros. En realidad, cada vez que nos encontramos con una crisis económica, una crisis política, un conflicto social, una necesidad de cambio a nivel organizativo, a nivel de organizaciones o a nivel de países de manera completa, deberían ser los sociólogos los que deberían suministrar las indicaciones sobre cómo mejor organizarnos. Porque somos los sociólogos los que tenemos las herramientas y el conocimiento de lo que significa vivir en comunidad. Y vivir en comunidad teniendo en cuenta todas las dimensiones demográficas, culturales, económicas, políticas. Probablemente el que se dedica a la economía sabe mucha más economía que los sociólogos, pero no sabe la vinculación entre economía, demografía, política. El que se dedica a cuestiones de demografía, pues sabe mucho más demografía que nosotros los sociólogos, pero no sabe el vínculo entre demografía, política, cultura, etcétera. Por tanto, ¿por qué estudiar sociología? Bueno, pues porque es un conocimiento que ofrece de manera completa y compleja cómo todas las partes en las que como seres humanos nos estamos relacionando y cooperamos, cómo se influyen entre sí y que en realidad intentar cambiar a nivel económico o intentar cambiar a nivel cultural o intentar cambiar a nivel político no es algo que podamos hacerlo de manera separada, sino que eso tiene sus consecuencias sobre el conjunto de la comunidad en la que estamos cooperando. Por tanto, ¿por qué estudiar sociología? Pues desde mi punto de vista, además, llevo muchos años dedicándome a esto, es porque la sociología ofrece realmente el conocimiento de dónde estamos y a dónde podemos ir y cuál es el camino más adecuado de hacia dónde podemos ir. La sociología yo creo que se va a poner, iba a decir de moda, a mí no me gusta utilizar esos términos, pero probablemente también incluso una de las consecuencias negativas de la pandemia van a ser los muchos problemas que vamos a tener que resolver. Muchos problemas a nivel de cómo se estructura la economía de otra manera, qué tipo de trabajo se va a ofrecer, cómo se vincula la investigación y los posibles cambios climáticos y las consecuencias en la vida cotidiana. Eso lo estamos percibiendo de manera inmediata en el año que llevamos de pandemia y la sociología va a tener que ser llamada, o los sociólogos van a tener que ser llamados a dar respuesta a muchas de las preguntas que se nos van a abrir para los años que siguen, para las siguientes décadas. Por lo tanto, ¿por qué estudiar sociología? Bueno, vuelvo a utilizar una frase que no me ha gustado, porque no me gusta hablar de modas, pero sí, la sociología probablemente se pondrá de moda porque vamos a tener que intentar resolver muchos de los problemas que tienen que ver con la vinculación en muchas de las dimensiones económicas, políticas, culturales, demográficas que nos van a afectar. Yo diría que dentro de 5 años, 6 años, 7 años,
la salida profesional de la sociología va a ser más segura, porque vamos a ser mucho más imprescindibles. ¿Por qué estudiar el doble grado de Sociología? Bueno, aquí hay razones prácticas que contaré conforme vaya presentando esta cuestión. Prácticas a nivel de, en poco tiempo, pues tener el conocimiento que ofrecen dos titulaciones diferentes. O en menos tiempo, que es lo que se requiere el estudio de dos títulos diferentes. Pero esa sería una razón puramente práctica o pragmática. Pero luego hay una razón más de contenido, y la vinculación entre ADE y sociología tiene que ver con, yo estoy convencida, independientemente de las cosas que os he escrito en esta lámina y que os quedarán para cuando vosotros podáis volver a consultar la sesión de hoy, que queda grabada, podéis volver a leer esta lámina. Independientemente de lo que he escrito aquí, la vinculación entre ADE y sociología se hace muy necesaria, porque los que se dedican a gestionar, dirigir, controlar todo lo que serían las empresas, los negocios y las organizaciones diversas que aseguran nuestro bienestar material y nuestro bienestar económico, son personas que, además del conocimiento técnico de cómo se lleva, cómo se organiza una organización, cómo se organiza una empresa, cómo se organiza un negocio, además de ese conocimiento técnico, va a necesitar y necesita criterios sociales, necesita una especie de visión de conjunto de cómo organizar equipos humanos, cómo ese negocio se vincula en un entorno cambiante, cómo cambiar un negocio cuando hay una crisis económica que afecta a esa rama de la economía. Por tanto, el que se dedica a la gestión, la dirección de empresas, negocios y organizaciones diversas de toda índole, en lo que sería aquel tipo de instituciones que garantizan nuestro bienestar material, requieren de criterios sociales y del conocimiento de la sociedad para dirigir mejor ese tipo de organizaciones. Por tanto, ¿por qué estudiar el doble grado de ADE Sociología? Porque ADE da el conocimiento técnico y de gestión necesario para organizar un negocio, para organizar la economía, dicho de manera general, y la sociología complementa ese conocimiento técnico dando la información más social desde los equipos humanos que colaboran y cooperan en esas organizaciones hasta cómo esas organizaciones se engarzan en el conjunto de la sociedad. ADE Sociología también es una titulación de futuro. Estamos viviendo un momento en que muchos negocios van a tener que cambiar de rumbo. Van a tener que incluso reinventarse. Lo que serían las condiciones de trabajo que conocemos también van a tener que pensarse de otra manera. Por tanto, a los que se titulen en ADE Sociología van a estar mejor preparados para encarar esas nuevas organizaciones y esos nuevos equipos de trabajo donde el trabajo va a tener que ser pensado de otra manera a como hasta ahora lo habíamos pensado. También la acumulación de beneficios va a tener que ser pensada de otra manera. ¿Por qué estudiar el doble grado de ADE Sociología? Porque el futuro nos obliga, porque las condiciones del presente insinúan que el futuro lo tenemos que reconstruir de otra manera, a nivel material y a nivel de cómo buscamos y acumulamos beneficios. ¿Qué ofrece el grado de Sociología a nivel de objetivos? Bueno, pues ofrece explicaciones teóricas sobre cómo se desarrolló en determinado momento la industrialización, la modernidad, el espacio urbano. Es decir, ofrece una explicación teórica de por qué el presente es como es, por qué vivimos en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, París, y cómo esas grandes ciudades tienen las dimensiones que tienen y acaban acumulando al grueso de la población o la mayor concentración de la población. Bueno, la sociología explica de dónde venimos y dónde estamos. Esas son las teorías. Las técnicas
la sociología lo que vienen a nivel de técnicas, lo que vienen a representar es bueno, las herramientas con las que podemos medir los cambios demográficos, los cambios económicos, el mercado laboral, es decir, las herramientas estadísticas de análisis que nos permiten ver cuál es el presente de los mercados laborales, de la demografía, de los resultados en unas elecciones, etcétera, etcétera. E incluso hacer previsiones, si sabemos utilizar bien esas técnicas, de cuáles son los cambios políticos, económicos, culturales, demográficos que se pueden dar. La sociología también ofrece o está orientada a que las personas que nos dedicamos al conocimiento de la sociedad paremos atención, reflexionemos, analicemos, incluso tengamos los criterios críticos necesarios para hacer las intervenciones más adecuadas cuando las sociedades pretenden cambiar o necesitan cambiar. El conjunto de lo que ofrece la sociología es una serie de instrumentos con las que los sociólogos podemos intervenir pues, en los mercados laborales, en los mercados productivos, en las organizaciones y en las instituciones en general. Eso es lo que ofrece el grado de sociología. A nivel de plan de estudios, si os fijáis en la lámina, en realidad, en esta lámina lo que se representa es el conjunto de asignaturas que si decidierais estudiar el grado de sociología os encontraréis el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Hay 4 columnas en azul. Las 4 columnas en azul no se corresponden con el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, no es exactamente eso, sino que se corresponden con lo que serían lo que denominamos las asignaturas básicas, las asignaturas obligatorias, las asignaturas optativas y lo que sería el final del grado, que es el trabajo final de grado. Bien. Bueno, las asignaturas de formación básica. Las asignaturas de formación básica son las que se realizan, y aquí sí que coinciden con lo que es el estudio del primer año del grado. Os vais a encontrar con el nombre, aquí está completo, de todas las asignaturas que conforman ese conjunto de asignaturas básicas. Matemáticas, antropología, sociología, ciencia política, economía, bien, etcétera. No las digo todas, las podéis leer. ¿En qué consisten esas asignaturas básicas y por qué se denominan asignaturas básicas? Esas asignaturas básicas, si os fijáis, muchas de ellas, para vosotros, os puede parecer que no tienen una relación directa con la sociología. Aclaro que en cualquiera de los grados que vais a estudiar o que pretendéis informaros porque tenéis opción de estudiar, os vais a encontrar con que el primer año de todos los grados, la universidad se ha organizado así, ofrece asignaturas de formación básica. Y que esas asignaturas de formación básica serían como las herramientas necesarias para luego efectivamente desarrollar el aprendizaje propio del grado. Entonces, el primer año tenéis matemáticas, antropología, historia, ciencia política, economía o estadística, por decir alguna, que no son propiamente la formación del sociólogo, pero que el sociólogo lo necesita porque si no, no puede desarrollar su conocimiento y su aprendizaje y su formación como sociólogo. Bueno, a nosotros nos ocurre, a los sociólogos, como le ocurre pues, al arquitecto que tiene que estudiar matemáticas, aunque no se va a dedicar a las matemáticas, o como el médico que tiene que estudiar química, aunque no se va a dedicar a la química, va a ser médico. Bueno, pues para nosotros, esos instrumentos básicos es lo que se ofrecen a través de esas asignaturas el primer año. También son asignaturas básicas, porque ya veréis cuando os presente el doble grado de A de Sociología, son asignaturas que se comparten, no en su totalidad, pero sí en un número elevado de asignaturas, se comparten con el resto de grados
que se ofrecen como mínimo en esta facultad, pero también en otras que también se dedican al estudio de las ciencias sociales. Estoy pensando en ciencia política, en el grado de ciencia política. El primer año, antropología, matemáticas, historia, economía, estadística, etcétera. Esas asignaturas básicas las compartimos con los que estudian economía, con los que estudian ADE. Hay un número muy significativo de asignaturas que son herramientas que requerimos los sociólogos, pero también los economistas, pero también los politólogos, pero también los antropólogos. Hay un número de asignaturas que el primer año son compartidas por un número de grados que se dedican al estudio de las ciencias sociales. Y esas serían las asignaturas de formación básica. Los créditos o las asignaturas obligatorias, si os fijáis, en la segunda columna he puesto un etcétera. Es imposible en un esquema representar el conjunto o la totalidad de esas asignaturas. He puesto las más significativas. Esas asignaturas obligatorias sí que son propiamente la formación del sociólogo, la teoría sociológica, la psicología social, aunque sea una asignatura ajena a lo que sería la formación propiamente del sociólogo, pero el sociólogo necesita el conocimiento de esa psicología social para ser sociólogo. Las técnicas de investigación, el conocimiento de la estructura social, la teoría de la población y la demografía, el estudio de los conflictos sociales. Bien, bueno, pues esas serían las asignaturas propiamente de la formación del sociólogo. Esas asignaturas se imparten entre el segundo y tercer curso del grado de Sociología y el cuarto curso podéis optar a una serie de asignaturas que son las asignaturas optativas, los créditos optativos. Son asignaturas de formación básica o fundamental para la formación del sociólogo, pero son optativas en el sentido de que vosotros vais a poder decidir, bueno, pues si tenéis como sociólogos futuros que os estáis preparando, si tenéis un mayor interés en especializaros en campos, pues en el campo cultural, en el campo de la economía, sociólogo dedicado a la economía, sociólogo dedicado a la educación, sociólogo dedicado a la cultura. Por tanto, hay una especie de paquetes de asignaturas optativas que vosotros vais a poder elegir y que os van a permitir una cierta especialización. Vais a formaros como sociólogos, pero que aquí sí que vais a vosotros, cuando llegáis a cuarto, un poco elegir o marcar cuáles son vuestras preferencias y vuestros intereses particulares. Como ha dicho Laura hace un momento, hay un número elevado de optativas, 19 optativas. Vosotros vais a tener que elegir de esas 19 optativas solo 6, porque son 30 créditos los que se exigen a nivel de optatividad para terminar el grado de Sociología. Pero bueno, dentro de eso, lo que sería ese abanico de 19 asignaturas optativas, vosotros vais a poder de alguna manera marcar el perfil y acomodar lo que serían vuestros gustos y vuestros intereses, que los vais a ir construyendo a lo largo del primer año, segundo año y tercer año. Seguramente algunas cosas de lo que sería vuestra identidad ya la tenéis. Os va a interesar mucho más pues el estudio de la población, de la demografía o el estudio de la sociología que se aproxima a la cuestión de la economía, del mercado laboral, o de la sociología que se aproxima a la comunicación, la educación, etcétera. Es decir, ya tenéis vosotros una identidad, pero seguramente vais a ir descubriendo intereses muy particulares a lo largo del primer año, segundo año y tercer año. Y bueno, a lo largo de esa formación del primer año, segundo y tercer año, pues tendremos tiempo y ocasión de hablar y también os podremos ir asesorando sobre qué encaja mejor en lo que serían vuestros gustos y vuestros intereses y qué salidas del mercado laboral os podéis encontrar. Finalmente, el grado se cierra con un trabajo final de grado que en relación a lo que sería lo normal a nivel de media, en el resto de grados, bueno, pues esta es una asignatura importante desde el punto de vista del peso que tiene, porque es una asignatura que cuenta como el doble, comparándolo con las otras asignaturas. Se le han asignado 12 créditos. En ese trabajo final de grado, en realidad lo que vosotros vais a tener que hacer para terminar y tener el título es
una investigación, un análisis sobre un caso particular, sobre lo que sería algún tipo de acontecimiento social relevante. Bueno, todo eso hoy puede que no os digo mucho más porque seguramente os puede abrumar, pero ese sería el plan de estudios del grado de Sociología. El doble grado de A de Sociología. Bueno, el doble grado de A de Sociología lo que ofrece es una combinación de las dos cosas. Lo que ofrece ADE, pues a nivel de conocimiento de lo que sería la economía y el funcionamiento de las empresas. ADE prepara realmente para gestionar, dirigir y trabajar en las empresas. Y el doble grado de ADE Sociología, pues además de prepararos para poder formar parte de esas empresas y de esas organizaciones, lo que yo diría es que la sociología os va a aportar es criterio para dirigir mejor esas organizaciones, criterio y conocimiento de la sociedad en la que se engarzan esas organizaciones. Por tanto, la presentación del doble grado A de Sociología podría extenderme mucho rato. Una manera de resumirlo es, bueno, pues que es la combinación de dos conocimientos muy importantes. Uno, el que requiere alguien que quiere trabajar dentro de lo que serían las organizaciones y las empresas o las instituciones en general en las que estamos funcionando, y que esperan poder en algún momento dirigir y gestionar esas instituciones y organizaciones en general. Y lo que ofrece la sociología es un conocimiento profundo de la sociedad en el presente, de los problemas sociales, de los grupos humanos, de cómo cambiar esos grupos humanos y también cómo contribuir a las relaciones humanas y sociales dentro de lo que sería una empresa, un negocio, también para cumplir objetivos empresariales. Por tanto, el doble grado lo que está ofreciendo es bueno, dos conocimientos que se complementan muy bien. Yo diría que los directores futuros de las empresas, organizaciones y de los negocios que vamos a ir construyendo seguramente van a ser contratados de esos que se han titulado en este doble grado. La estructura del plan de estudios, aquí lo diré un poco más deprisa porque la estructura se parece al grado de Sociología. Os vais a encontrar con asignaturas básicas, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas y también un trabajo final de grado. Las 4 columnas que tenéis aquí representadas. Bueno, si os fijáis y quizá cuando podáis consultar en detalle el documento lo vais a visualizar, las asignaturas básicas del grado de ADE, muchas de ellas coinciden con las asignaturas básicas del grado de Sociología. Tenéis matemáticas, tenéis sociología, tenéis economía, tenéis historia, muchas de ellas coinciden. Y en la medida en que esas asignaturas coinciden, por eso también hemos podido hacer la combinación de ofrecer un estudio de doble grado A de Sociología. Porque, bueno, ya decíamos, para los sociólogos, por un lado, y a los estudiantes de ADE, por el otro, asignaturas que compartían. Bueno, ha sido fácil realmente hacer la combinación de ADE Sociología. En las asignaturas obligatorias, pues aparecería el conocimiento más técnico para gestionar y dirigir las empresas, desde marketing, organización industrial, dirección estratégica, recursos humanos, contabilidad, fiscalidad, etcétera. Y luego en las asignaturas optativas ocurre como en el grado de Sociología. Tenéis un abanico amplio de asignaturas optativas y en realidad en esas asignaturas optativas vosotros vais a poder marcar vuestro propio perfil, vuestros propios gustos, vuestro propio interés. Y el grado de ADE se cierra también con un trabajo final. El doble grado de ADE Sociología en realidad lo que está haciendo es una combinación de asignaturas básicas, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas,
Y finalmente, lo que vosotros vais a hacer, los que queráis titularos en el doble grado de A de Sociología, lo que vosotros vais a poder hacer es sumar una serie de asignaturas de las dos titulaciones y algunas, en la medida en que coincide, pues bueno, hacerlas solo una vez. Ahora os voy a explicar una cuestión que para los que estáis estudiando el bachillerato y os tenéis que enfrentar a decidir, cuando hayáis aprobado la selectividad, entrar en la universidad, ya os debe sonar, porque seguramente los profesores de bachillerato os lo han debido contar. Las asignaturas en la universidad están contabilizadas a nivel de créditos. Y los créditos, ¿qué son? Bueno, los créditos son el sistema con el que se le otorga un valor a una asignatura y se le reconoce, no solamente en España, sino en toda Europa, el valor que tiene esa asignatura. Es decir, que si estudiáis sociología en Barcelona y vale tantos créditos, esa asignatura que se llama sociología y que la habéis estudiado en Barcelona va a ser reconocida en Francia, Italia, a nivel de créditos. Esos son los créditos y por eso hablamos de créditos como el valor que se le atribuye a una asignatura. Pero los créditos son sobre todo la manera en la que contamos el esfuerzo que el alumno o la persona que se está formando tiene que poner si se quiere formar en una disciplina. En nuestro caso sería en sociología. Y el esfuerzo son horas, tiempos de estudio. Una asignatura en términos de docencia son 6 créditos. Pero una asignatura en términos de docencia presencial son 6 horas. Por tanto, esos 6 créditos son 60 horas de clase. Cuando decimos que una asignatura son 6 créditos, lo que estamos diciendo es que esa asignatura tiene 60 horas de clases presenciales. Pero vosotros no le tenéis que poner simplemente el esfuerzo de esas 60 horas de clases presenciales. Vais a tener que, además de esas 60 horas de clase en las que en realidad es una especie de aprendizaje en colaboración con el profesor o profesora, vais a tener que ponerle el esfuerzo añadido de estudiar, preparar trabajos, preparar un examen, tutorías, seminarios. Bien, entonces, el conjunto de lo que sería el esfuerzo que equivale a un crédito son 150 horas, incluyendo esas 60 horas de clases presenciales. Bueno, ¿esto por qué es importante? Bueno, pues porque en realidad como un año de formación en la universidad normalmente es el estudio de 10 asignaturas, 5 asignaturas por semestre, eso quiere decir que vosotros vais a tener que poner de esfuerzo de formación unas 1.500 horas. En realidad, dicho así, es una manera también de entender que vuestra formación en la universidad ya empieza a entenderse no solamente como formación, como aprendizaje, sino también como trabajo, porque es el esfuerzo que vosotros tenéis que realizar para formaros. Yo espero que en el futuro y no muy lejano, además de contar las asignaturas como créditos y de reconocer que la formación requiere de un esfuerzo y que ese esfuerzo está contabilizado en horas, finalmente hay algún tipo de compensación económica, que realmente estudiar o formarse también sea considerado desde el conjunto de la sociedad como trabajo y como trabajo remunerado. De momento esto no es así. Lo único que a nivel de ayudas os vais a encontrar es la posibilidad de obtener algún tipo de beca, pero todavía no hemos dado el salto. Sí que se ha contabilizado la formación en horas y créditos, pero todavía no hemos dado el salto de contemplar ese esfuerzo equivalente a cualquier trabajo. Equivale a cualquier trabajo, pero no es equivalente en el sentido de tener algún tipo de remuneración. La sociedad tiene que ir en esa dirección. Recientemente vi una entrevista en la que había un profesor que se dedicaba al estudio del mercado laboral y que había escrito un libro que se titula El trabajo ya no es lo que era. Bueno, y sobre todo estaba diciendo las condiciones en las que nos vamos
a encontrar en el futuro a nivel de mercado laboral. Algunas de las cosas ya las sabéis, aunque todavía estáis en los institutos formándoos y todavía os queda un tiempo de formación, pero seguramente a nivel de medios de comunicación y de redes sociales os está llegando. Bueno, las condiciones del mercado laboral van cambiando. Probablemente los que hoy ingresáis en la universidad os vais a encontrar con que vais a tener que ir cambiando de trabajo a lo largo de vuestra vida, más veces de lo que mi generación o la anterior tuvo que hacerlo. Os vais a tener que, vuestra formación os va a dar una especie de abanico de opciones a nivel de elección de profesiones, pero también va a variar la percepción que tenemos de lo que significa trabajar. En esa entrevista, además de decir cómo el mercado laboral se va a tener que reorganizar de otra manera, porque a lo largo de la vida profesional vais a cambiar muchas veces de trabajo o vais a tener más de una identidad laboral, acabó diciendo en esa entrevista, y a mí me parece que la frase es muy significativa, que vamos en la dirección de entender que trabajar significa resolver cualquier necesidad de otro. Bueno, nos hemos manejado con la idea de que trabajar significa tener un contrato laboral. Realizábamos muchos trabajos y muchas actividades en las que resolvíamos problemas de otros o necesidades de otros, pero no estaban contabilizados como trabajo. La sociedad irá en esa dirección, estoy convencida. Acabaremos entendiendo todos que nuestra actividad a nivel de trabajo es resolver las necesidades que otros tienen, y formarse es una necesidad individual, pero también es una necesidad del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad se beneficia de que cada uno de nosotros de manera individual aprendamos cosas. Si esto es así, seguramente esas horas que se han contabilizado a nivel de esfuerzo en el que os tenéis que formar, también será considerado en determinado momento como trabajo. Bien, porque lo es. Bueno, en todo caso, si queréis vosotros me preguntáis, y yo he hecho una especie de presentación aquí de lo que significan los créditos, que supongo que como estudiantes de bachillerato eso os suena como raro, pero a mí me gustaba también introducir ideas sobre cómo la sociología va a tener que incidir en los cambios futuros, porque los cambios futuros nos van a llegar, queramos o no queramos. El mercado laboral va a ser otro, y la idea de trabajo con la que hemos estado funcionando la vamos a tener que reconstruir de otra manera. En esta imagen que tenéis aquí delante, era eso que antes os he dicho, hay razones prácticas para elegir el doble grado A de Sociología, y una razón muy práctica es que si alguien quiere estudiar AD y Sociología por separado, tiene que emplear un mínimo de 8 años de formación, y si alguien se decanta por la opción del doble grado A de Sociología, con 5 años y medio puede tener los dos títulos completamente desarrollados. Bueno, en este esquema lo único que hago es representar simplemente esa especie de ventaja, ¿no? Estudiar AD en primer lugar y luego Sociología, o al revés, estudiar Sociología y luego AD, os obligaría a estar formándoos durante 8 años. Estudiar el doble grado A de Sociología os da la ventaja de que en lugar de 8 años de formación, en 5 años y medio podéis tener el conocimiento que os ofrecen dos títulos diferentes. Y por tanto, mejores salidas en el mercado laboral, o sea, diferenciaros como personas a la hora de intentar acceder al mercado laboral. Tener una especie de ventaja añadida con esas dos formaciones a la hora de intentar engarzaros en el mercado laboral. En la universidad os vais a encontrar con dos sistemas de evaluación. El normal es el que conocéis, en el bachillerato funcionáis con una especie, con lo que se conoce como una evaluación continuada. En la universidad eso es lo normal, la evaluación continuada. Y la evaluación continuada no hace falta que lo aclare mucho, se parece a lo que ya conocéis
en la formación que en este momento estáis recibiendo en los institutos, en el bachillerato. No se os evalúa ninguna asignatura con una sola prueba o examen, sino que se os evalúa el aprendizaje de una asignatura a partir de un conjunto de tareas, un conjunto de trabajos, un conjunto de exámenes. Y que ese aprendizaje y esa evaluación es continuada, lo que dura el semestre. Bueno, eso es lo que se conoce en la universidad y supongo que vosotros en el bachillerato utilizáis la misma terminología, evaluación continuada, y es lo normal en la universidad. Pero también se da la opción de que vosotros podáis decidir ser evaluados, si no en todas las asignaturas, en todas las que vosotros elijáis, porque os conviene, porque trabajáis, por cuestiones familiares, por lo que sea, mediante la evaluación única. Y entonces sí, en ese caso sí que en la formación y el aprendizaje que habéis desarrollado en una asignatura, se evalúa con una sola prueba final. Bueno, repito, hay esas dos formas de evaluación en la universidad. Lo normal es la evaluación continuada, en la que nadie se arriesga en un solo día a ver cuánto ha aprendido de una asignatura, sino que se van haciendo pruebas diversas conforme se van adquiriendo esos conocimientos. Pero existe la opción de realizar una evaluación única en función de las condiciones de trabajo, familiar, las que sean. Y esto es lo que ofrece la universidad. Y nuestra facultad y nuestros grados ofrecen esa posibilidad. Sobre los mecanismos de ayuda o de asesoramiento, Laura ya casi lo ha dicho todo, desde el primer año vais a tener un profesor tutor y además un alumno tutor que hace segundo, tercero o cuarto, depende del alumno en el momento en el que esté, al que os podéis dirigir y os vais a poder reunir 2 o 3 veces al año y os podéis dirigir a nivel de correo, de teléfono, como queráis vosotros y como decidáis entrar en contacto con ese compañero que ejerce de tutor. Os podéis dirigir para preguntarle cosas, para que os informe sobre las asignaturas del curso siguiente, para poder comunicar si tenéis algún tipo de circunstancia o problema en lo que sería el curso, en este caso, de primero. Es decir, la combinación entre un tutor profesor o profesora y un tutor alumno o alumna que os acompaña desde primero, os da la ventaja de que en realidad llegáis a la universidad pero no estáis solos. Siempre tenéis como una especie de padrinos, profesores o alumnos padrinos que os ayudan. Yo no voy a decir mucho más sobre lo que ya ha dicho Laura, simplemente también aclarar que vosotros vais a ser, de momento, alumnos de primero que vais a recurrir a profesores tutores o alumnos tutores, pero que en los años siguientes vosotros mismos podréis ser tutores de los alumnos que vendrán después. Y bien, bueno, que ese tipo de dinámica es bueno que también la vayáis conociendo. En realidad, esta especie de presentación virtual que estamos obligados a hacer desde el curso anterior y que este año estamos replicando, pues hace una especie de... nos obliga a una presentación como muy fría, pero si hubiéramos podido hacerlo de manera presencial veríais que la relación es cordial, es muy próxima desde el primer minuto y que en realidad la posibilidad de contar vuestros problemas, vuestras preocupaciones, pedir asesoramiento desde a mí como jefe de estudios, a vuestro profesor tutor o a vuestros colegas que son alumnos tutores, lo vais a tener, ese tipo de ayuda la vais a tener desde el primer día. La presentación virtual no permite comunicaros, pero sí que me gustaría subrayarlo, esa especie de acercamiento humano que en la Facultad de Economía y Empresa se da. Tenemos 2 edificios enormes, una secretaría con un personal magnífico, 2 bibliotecas con una atención exquisita. Pero todo esto que acabo de decir tiene que ver con los edificios, pero no solamente con los edificios, los equipos humanos y la cordialidad con la que encaramos vuestra formación y os recibimos.
Esto es muy difícil de comunicarlo en una presentación virtual como esta, pero bueno, yo os invito a que en algún momento, si decidís estudiar sociología o doble grado de sociología, preguntéis a colegas que ya han pasado por la facultad y veréis que esto es así. Incluso en los momentos de pandemia, y a pesar de la distancia que marca este medio que es el ordenador, yo tengo que decir que, aunque a mí no me gusta este tipo de medio para relacionarme con los que son mis alumnos, hemos desarrollado maneras para que esa especie de aproximación, cordialidad, preocupación, mantenerla viva. Hacemos más tutorías virtuales que las que hemos hecho nunca. Contestamos más correos que los que hemos contestado nunca. Estamos más próximos que nunca. Es verdad que el ordenador es frío, pero bueno, hemos buscado la manera de complementar este tipo de problema buscando otras vías. En ese sentido, la Facultad de Economía y Empresa, que tiene 2 edificios y que es enorme, os tengo que decir que si decidís estudiar en la Facultad de Economía y Empresa, realmente lo que es la guía y la ayuda humana en todos los sentidos, con todas las personas que trabajamos, no solamente profesores, sino los que trabajan desde la secretaría, biblioteca, bueno, incluso las personas que están en los puntos de información. Realmente vais a encontrar una especie de equipo humano muy próximo, y eso también yo diría que vale la pena que lo destaque. Sobre los programas de movilidad, lo ha dicho todo Laura, y en realidad yo os he añadido en este documento el link donde os podéis informar. Laura os ha puesto una serie de universidades con las que tenemos convenio, Ámsterdam, Japón, bueno, en fin, ha puesto una serie, ¿no? Yo no os he puesto ninguna. La lista es mucho más larga de la que os ha puesto Laura. Lo de la movilidad internacional es muy importante. No es el mejor momento para que pongamos un avión y viajes y la posibilidad de estudiar fuera, pero esto se ha podido hacer y se está haciendo. Y la movilidad nacional, la posibilidad de poder estudiar el grado de Sociología o ADE en otra ciudad española, en otra universidad española. Bueno, eso también permite un conocimiento de lo que sería, bueno, qué se está enseñando en otros lugares, cómo se está enseñando en otros lugares, conocer otras culturas. Aquí simplemente voy a destacar una cuestión. Algunos de los alumnos que en determinado momento aprovecharon la coyuntura de la movilidad internacional son alumnos que se han quedado en otros lugares. Yo me sigo escribiendo con muchos, pero con algún, nombro especialmente una alumna que en determinado momento estudió el grado de Sociología, conoció por esa movilidad internacional Japón y ahora ya ha formado su vida y tiene su profesión en Japón. Sigue muy vinculada a la Universidad de Barcelona, por eso nos seguimos escribiendo. Pero a pesar de que está muy vinculada a la Universidad de Barcelona, ella encontró allí pues no solamente una formación especial, sino incluso su propia vida. Bien, esto de la movilidad internacional te permite conocer otra cultura, otros conocimientos, otros idiomas. Es muy interesante que aprovechéis ese tipo de dinámicas. La Universidad de Barcelona, en la Facultad de Economía e Empresa, en ese sentido, tiene una oficina de relaciones internacionales muy interesante y muy activa. Sobre las prácticas. Prácticas en el grado de Sociología y en el grado de ADE, por tanto, en el doble grado ADE Sociología, las prácticas es una asignatura optativa. Podéis hacer hasta 2 asignaturas de prácticas. Laura también ha dicho mucho sobre eso y yo diré poca cosa. Tenemos empresas, pues todos los logos que Laura os ha presentado ya os subrayan el número de empresas con las que podemos entrar en contacto y estamos en contacto para que vosotros podáis realizar una asignatura que es de prácticas en una empresa, tutorizadas por profesores de aquí, pero que tenéis además un tutor en esa misma empresa, que os prepara para el mercado laboral
Y simplemente subrayar que por el lado de sociología, pues además de las empresas tal y como las entendemos todos, desde McDonald's, La Caixa, bueno, todas esas empresas que han sido presentadas por Laura, tenemos un montón de empresas que se dedican al tercer sector. De hecho, recientemente la Universidad de Barcelona ha firmado una especie de convenio con Cáritas, porque ha sido Cáritas la que ha venido a buscar a los sociólogos para hacer algún tipo de análisis sobre lo que sería las familias vulnerables y las condiciones en las que están padeciendo esas familias vulnerables el año que llevamos de pandemia, un estudio. Por tanto, los sociólogos a veces somos llamados por ese tercer sector, bueno, que atiende condiciones especiales, desde mujeres maltratadas, familias vulnerables, condiciones de pobreza, niños en condiciones de exclusión, población inmigrante. Bien, por tanto, hay prácticas en esos ámbitos que no son propiamente del mundo laboral, pero que también se están ofreciendo para lo que sería la formación del sociólogo, además de las prácticas normales que las empresas convencionales también convocan y ofrecen para lo que sería la formación de sociólogos. Las salidas profesionales. Bueno, pues tanto los que se formen como sociólogos o como titulados en ADE Sociología van a poder trabajar en distintas organizaciones públicas y privadas. Van a poder trabajar en lo que sería el nivel de análisis de esas organizaciones, el nivel de asesoramiento de esas organizaciones y de dirección de esas organizaciones. En realidad, las salidas profesionales van a tener que ver con si pensáis en lo que es la estructura de una empresa o de cualquier organización. En realidad, los titulados en sociología y los titulados en ADE Sociología van a estar en la parte de el staff y la dirección, de lo que sería la gestión de recursos humanos, de lo que sería la gestión del marketing de esas empresas. Bien, por tanto, esas serían las salidas profesionales más convencionales. Aquí he puesto una lista de lo que serían las salidas profesionales y pensando en cuestiones muy concretas que ya han dado salidas profesionales a los sociólogos que han estudiado en nuestro grado y que han sido en determinado momento estudiantes de sociología. Algunos de ellos están trabajando en medios de comunicación. No son la cara visible de ninguno de esos medios de comunicación, pero sí que son los que dan asesoría, conocimiento y sobre la información que suministran. Y estoy pensando en el TV3, en algún periódico, en personas que en determinado momento han estudiado sociología y que luego han sido contratados por esos medios de comunicación. Por tanto, lo que serían las salidas profesionales pues son empresas normales tal y como las entendemos, serían ayuntamientos, por ejemplo, o instituciones públicas en general, serían centros de investigación y también salidas profesionales que tienen que ver con la docencia. Los sociólogos pueden ser, si se preparan y lo deciden así, profesores de secundaria. También profesores de universidad si llegan a hacer un máster y un doctorado. Por tanto, las salidas profesionales son muy amplias. A nivel de matriculación, bueno, eso quizá hoy no sería como muy precipitado porque vosotros estáis en un momento muy particular en el que todavía estáis decidiendo cuál es el grado que os entusiasma más y cuál es la universidad o facultad a la que finalmente queréis ir, pero sí daros algunos datos y señalaros pues algún link en el que podéis incluso informaros. Pensando en los que, además de elegir el grado, que es en el momento en el que estáis, decidir qué estudiáis y sobre qué os queréis formar y a qué os queréis dedicar, bueno, pues deciros que si en algún momento tenéis dudas de acceder a la universidad porque tenéis dificultades económicas, porque vuestras familias están atravesando una determinada coyuntura
un poco problemática, bueno, pues que hay una serie de becas, y aquí os hemos puesto, ni siquiera las voy a nombrar, desde las que ofrece el Ministerio hasta las que ofrece la Generalitat, o las que la misma universidad va a ir ofreciendo ya cuando formáis parte de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues son ayudas que os pueden ir complementando esas necesidades que a lo mejor a nivel de familia, pues en este momento las estáis viendo como muy problemáticas, y más que la preocupación sobre qué estudiar es en qué condiciones podéis estudiar. Por eso valía la pena que también lo pusiéramos hoy aquí. Quiero decir, algún tipo de salida hay incluso en las peores dificultades. Incluso si no tenéis dificultades, hay una serie de derechos a optar a esas becas que vale la pena que os informéis, porque las podéis aprovechar. En esa información que os tenía que dar del grado de Sociología y del doble grado de A de Sociología, pues a nivel de, para que tengáis una idea, simplemente, os he puesto aquí en esta imagen lo que es el horario del primer semestre del grado de Sociología, que si os fijáis, el turno de mañana es de 10 a 2 y el turno de tarde es de 4:30 a 8:30, y esta sería más o menos la distribución de asignaturas y de horas del primer semestre. Esto no creo que os vaya a ser determinante a la hora de decidir qué grado estudiar, pero bueno, para que tengáis un poco la representación de a dónde vais, qué tipo de horario os vais a encontrar. Este sería, en esta imagen está representada lo que sería el horario del primer semestre del doble grado A de Sociología. Aparte de que el color o la estructura a nivel de gráfico es un poco diferente, y eso no es lo importante. Lo importante es que, claro, los que estudian el doble grado A de Sociología, bueno, pues tienen una franja horaria de dedicación mayor, es evidente, porque es para poder hacer 2 títulos en 5 años y medio, sabiendo que además hay asignaturas que se reconocen porque están en los 2 grados, lógicamente se os pide una dedicación mayor. Pero bueno, a pesar de todo, si os fijáis, el horario también es muy interesante, porque el lunes se entra a las 2:30 y se acaba a las 6:30, el martes se entra a las 12 y se acaba a las 6:30, en fin, tenéis, lo máximo es que algunos días vais a tener 3 asignaturas en lugar de 2. Bueno, pues para que tengáis un poco la idea de lo que es el horario al que os vais a enfrentar y al que vais a tener que saber que tenéis ese tiempo disponible si es que queréis hacer ese doble grado. Sobre la nota de corte, que supongo que es una de las cuestiones que más os preocupan. Estáis en un momento muy especial, muy especial. Al final del bachillerato es difícil, porque entre todos os estamos bombardeando si os conviene estudiar este grado, si no os conviene, si tiene salida profesional, si sacaréis la nota, si no las... Entonces tenéis una especie de momento muy particular donde tenéis que elegir, y elegir siempre, no solo vosotros, sino nosotros. Siempre es difícil. Es difícil elegir cuando uno no sabe exactamente a dónde va, y es difícil elegir cuando te interesan muchas cosas también. Y es difícil elegir cuando no sabéis todavía el resultado de la selectividad. Entonces, ese momento difícil, yo os recomiendo que no os angustiéis, de que os dejéis llevar un poco también por el corazón, por la intuición, aquello que os motive más. Bueno, lo que pasa es que la nota de corte sí que la tenéis que tener en cuenta. En general, la nota de corte en Sociología en los últimos 4 años, más o menos, ha ido subiendo. Pues teníamos una nota de corte de 5 y pico y ha ido progresivamente subiendo. Lentamente, pero progresivamente subiendo. Yo no sé lo que va a ocurrir este año. En Sociología, como en el resto de grados, la nota de corte se establece en función de la conexión entre el número de plazas que ofrecemos y el número de alumnos que demandan ese grado. El último alumno que ha elegido en primera opción el grado de Sociología, el último,
en primera opción, el último en el sentido de el que ha sacado la nota más baja es la nota de corte. Por tanto, el 7,71 que os he apuntado aquí para el grado de Sociología, pues es el momento en la que en la primera opción, en el primer listado que pasa la Generalitat, cuando ya habéis pasado la selectividad, cuando ya os han distribuido en función de vuestras preferencias, cuando ya tenéis la nota y esa primera preferencia, bueno, pues la nota de corte es cuando se cierra esa combinación entre oferta y demanda. Yo no sé lo que va a ocurrir este próximo año. Lo más probable es que estemos alrededor del 7 otra vez o que nos aproximemos al 8, no lo sé. En general, si tenéis muy claro que queréis hacer el grado de Sociología o el doble grado de A de Sociología, yo os recomiendo que lo pongáis, si lo tenéis muy claro, que lo pongáis en primer lugar, especialmente cuando ya sepáis la nota y cuando veáis que la nota de selectividad os encaja con lo que sería la media que conocemos. Porque elegir en primer lugar ese grado y ponerlo en primer lugar, si la nota os corresponde, os permitirá también elegir turno. Porque luego la mayoría del alumnado, no sé muy bien por qué, porque en realidad tanto igual la misma calidad ofrecemos por la mañana que por la tarde, pero la mayoría del alumnado quiere el turno de mañana y son las plazas que primero los alumnos tienden a matricularse. Entonces, si no la elegís en primer lugar, pues vosotros, bueno, los que no eligen en primer lugar, a lo mejor sí que consiguen entrar en el grado de Sociología o que consiguen entrar en el doble grado de Sociología, pero no van a poder elegir el turno. Bien, entonces, además de la nota, si tenéis muy claro el grado que queréis estudiar, claro, yo hablo de Sociología y del doble grado A de Sociología, que es lo que me corresponde, pero en general, si tenéis muy claro el grado que queréis estudiar, bueno, intentar ver, primero, aseguraros la nota que corresponde en función de lo que sería la media de ese grado, tal y como la información que os estamos suministrando, y elegirla en primer lugar, hacer esa primera apuesta, porque esa primera apuesta os va a asegurar la entrada y además de aseguraros la entrada, os va a dar probablemente preferencia pues, para elegir turno. Bien. En relación sobre lo que serían los datos que conocemos sobre cómo la sociología se engarza en el mercado laboral. Yo he utilizado los datos más actuales, lo digo porque en relación a lo que os ha contado antes Laura. Laura ha hablado de una inserción laboral de sociología por encima del 80%, y esto es cierto. Por encima del 80% es lo normal, que es un dato bastante positivo. Pero en los últimos datos que hace pocos días que ha publicado la Generalitat, vemos que han bajado un poquito, que estamos en el 75%. La razón es la pandemia. Yo creo que ha sucedido para los estudiantes o los graduados en sociología, pero que en general esa bajada de inserción laboral ha afectado al conjunto de grados. Esto es una coyuntura que esperemos que sea transitoria y que probablemente recuperaremos. Y no solamente recuperaremos y nos encontraremos con el 80%, sino que yo tengo la fe, la creencia y la confianza de que la sociología, yo creo que a nivel de inserción en el mercado laboral irá en los próximos años, en los próximos 4, 5 y en la próxima década, irá creciendo a nivel de inserción laboral. Es decir, que la mayoría de instituciones, organizaciones y empresas van a demandar sociólogos porque van a requerir del conocimiento de la sociología. Bueno, el resto de datos, la velocidad de inserción y la media a nivel de salarios, yo diría que son muy buenos, no están mal. Y estos son los datos que yo os podía suministrar. No sé si ha habido muchas preguntas o si necesito aclarar alguna cosa más. Yo diría que no me queda mucho que decir, pero en todo caso sobre las preguntas concretas pues intentaré responderlas. Vale. Muchas gracias por haber estado aquí y que tengáis mucha suerte en la selectividad. Espero que nos encontremos en directo en algún momento. Muchas gracias. Gracias, Trini. Tienes una pregunta que hacía Alba, ¿de qué autor o cómo se llama la entrevista de la que has comentado durante tu intervención?
El nombre del autor, no lo recuerdo, pero sí que el libro se llama El trabajo ya no es el que era. No lo recuerdo porque tiene un apellido, he cometido el error de no apuntármelo. Os recomiendo un programa de televisión que dieron la semana pasada que se titula, es una especie de programa fijo que dan en la primera, en la televisión española, en portada, y en ese programa entrevistan a una persona que se dedica a la ciencia política desde hace mucho tiempo y que está haciendo una estancia en este momento en una universidad extranjera, es un conocido politólogo, una persona que se dedica al estudio del mercado laboral, una viróloga y alguien que se dedica a cuestiones de medio ambiente. Entonces, bueno, es un programa corto y breve y allí es donde aparecen estos nombres. Repito, lamento no haberme apuntado el nombre porque en realidad he improvisado mi intervención, pero el título del libro es El trabajo ya no es lo que era, que es el libro lo acabo de pedir que me llegara a casa mañana probablemente. Vale la pena que lo leáis, independientemente del grado que hagáis, porque bueno, está anunciando lo que va a ser nuestro futuro, especialmente el vuestro por cuestiones de edad. Muy bien, Trini. Mira, ara Mireia comenta una duda. Trini, ¿la lees tú o...? Sí, voy. Es que me estoy haciendo un lío con los... Ahora. Mireia, ¿hay alguna posibilidad de programa de investigación social en la universidad? Sí. Lo que pasa que no solamente para los estudiantes de sociología o del doble grado A de sociología, sino la investigación en la universidad para cualquier tipo de titulación requiere de que primero os graduéis, luego realicéis estudios de máster y luego realicéis estudios de doctorado. Da igual que os dediquéis a la sociología, a la medicina, a la arquitectura, el campo es independiente. La posibilidad de programas de investigación en la universidad existe, pero en realidad no podéis aproximaros todavía a la investigación hasta que no terminéis el grado y hagáis un máster. No es posible. Es decir, el trabajo de investigación requiere una formación como mínimo, en primer lugar, después del grado, hacer un máster. ¿Es Xavier Cañigueral el autor? ¿Quién ha dicho el nombre? Sí, sí. No lo he oído, pero sí, el nombre es el que acabas de decir. Albert Cañigueral. Exactamente, por eso el apellido era complicado y mi memoria a veces ya se me encasquilla. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, es exactamente este señor. Gracias. Lo sabe Google, no es que lo sepa yo. Muy bien. No sé si hay preguntas. Sí, Trini, hay una pregunta de Alba que pregunta si hay diferencias muy marcadas entre el grado de Sociología de la Universidad de Barcelona y el de la Autónoma. Bueno, sí que hay diferencias porque muy marcadas. A ver, es que lo de muy marcadas, yo tampoco diría eso. En realidad tiene mucho que ver, yo creo que lo has dicho tú, Laura, es que claro, la Universidad de Barcelona, como tiene 600 años o casi 600 años, en realidad los que se han formado, los que están formando en este momento en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Girona, en la Universidad de Lleida, en la Universidad Pompeu, pues fueron personas que previamente se formaron en la Universidad de Barcelona, no solamente de sociología, sino en todo lo que serían las titulaciones. Entonces, en realidad, la Universidad de Barcelona es como la madre de los que hoy están formando, aunque sea de manera indirecta, en el resto de universidades. Entonces, grandes diferencias, sabiendo que hay una especie de tronco común, pues no, yo no diría eso. Sí que hay una diferencia, y es que en la Autónoma, desde el primer momento, el grado de sociología como tal no se construyó. Lo que se construyó es una combinación de sociología y ciencia política. Bien.
La Universidad de Barcelona ofrece sociología como grado y ciencia política como grado. La Autónoma ofrecía esa combinación. Y en esa combinación, pues bueno, acaban siendo politólogos y sociólogos, o ni politólogos ni sociólogos. No lo digo en el sentido negativo, sino que, bueno, pues eso ha configurado otro tipo de perfil. A nivel de técnicas, yo diría que ofrecemos lo mismo, las mismas técnicas. A nivel de lo que sería de formación básica, pues son muy similares. Nosotros ponemos mucho el acento en el análisis de la estructura social y de la desigualdad. Tenemos una especie de... Pero yo diría que eso es a nivel de contenido y de casi de grupo humano, que le damos mucha importancia a comprender las sociedades de manera muy... ¿no? Y entender que la desigualdad social no es una cuestión de que uno pueda indagar viendo simplemente a quiénes son los que más están padeciendo la desigualdad social, sino que hay que ir a todos los ámbitos, a la cultura, a la política, a la economía, y ver que, bueno, que la desigualdad social es resultado de la combinación de todos esos factores. Pero, claro, ya entraríamos en el detalle de lo que sería el estilo y el contenido. No hay grandes diferencias, más allá de lo que os acabo de decir, ¿eh? Esa especie de combinación de sociología y ciencia política. Ellos tienen, yo diría que ciencia política están como muy decantados, porque tienen tradición. No sé si he contestado. Yo creo que sí, Trini. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pongo la siguiente transparencia, Trini, si no te importa, ¿no? Para que puedan ver tu contacto, ¿no? Porque si no aparecen dudas hoy, mira, a Claudia pregunta, Trini, bueno, te la leo si quieres, Sí. te la hablan esto. No. Se adquieren conocimientos íntegros en el doble grado como si se hiciese de manera independiente. Sí. Realmente, claro, yo os he enseñado el cuadro de lo que sería el horario de primer curso del doble grado del primer semestre, y si os fijáis, en realidad el que estudia el doble grado tiene que estar dedicado todo el día. A nivel de horas, pues no aparece que sea mucho más, pero tiene que estar dedicado. Entonces, sí, el que estudia el doble grado tiene que saber de antemano que le tiene que dedicar el doble de esfuerzo y que tiene que estar muy motivado. Lo que pasa es que la combinación es muy interesante y la posibilidad de en 5 años y medio tener una doble titulación es muy ventajosa. Entonces, claro, evidentemente ofrecemos solo 20 plazas, no esperamos pues una demanda, no lo sabemos, muy enorme, porque no todo el mundo tiene todo el día para dedicarlo a estudiar, pero sí que ofrece. En realidad sería la suma de los dos títulos. En realidad es una preparación muy integral de los dos títulos. Si me permites, Y además se van engarzando bien. No sé si he entendido bien la pregunta. Trini, si me permites, para completar lo que estás diciendo, hay que tener en cuenta que cuando uno acaba el doble grado, obtiene 2 títulos, el título de graduado en Sociología y el título de graduado en Administración y Dirección de Empresas. Por tanto, adquiere todos los conocimientos y todas las competencias de ambos grados. Uno sale con los 2. Que si se queda mucha gente fuera por plazas, quizá, Carlos, esto lo deberías... Yo diría que no, ¿eh? Lo que pasa que, claro, el que intenta acceder al grado o al doble grado en septiembre, pues tiene más dificultades. El que intenta acceder habiendo puesto el grado de Sociología en segunda o tercera opción, pues tiene más dificultades. Pues a lo mejor es rebotado a otra universidad o a otra facultad. Yo diría que no, ¿eh? No sé, Carlos, si tú tienes más información, porque en realidad, como jefe de estudios, yo me acabo enterando de los que se matriculan, pero no sé cuál es. Es que hay que partir de la base de que este curso 21-22, que sería el que entraréis vosotros, es el segundo año que se ofrece de Sociología. Por lo tanto, no hay una historia, el segundo o el tercero, no recuerdo ahora.
Este curso que viene va a ser el tercero. Tercero, correcto. Entonces, no hay una historia detrás para tener una evolución constante, de saber si lo piden cada vez más gente o menos gente. Entonces, de aquí a unos cursos sabremos si la demanda va hacia arriba o se estabiliza. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Trini, perdona. Te interrumpí. No. Decíamos lo mismo. No, muchas gracias. No, yo decía que si no hay preguntas, pues nos lo dejábamos aquí y en todo caso, gracias Laura, porque yo me he olvidado de poner la última diapositiva, era muy importante. Bueno, ahí tenéis teléfono, correos y estamos a vuestra disposición. Los correos los contestamos y los contestamos lo más rápidamente posible en función de conforme nos van llegando. Por tanto, si tenéis más información, tanto ahora como cuando hayáis hecho la selectividad, pues aparte de que vais a tener accesible la sesión de hoy para poderla consultar, tenéis unos correos a los que nos podéis hacer llegar preguntas, las que se os ocurran. Yo diría que lo dejaría aquí, ¿no, Laura? Sí, perfecto, sí. Nada, bueno, pues lo que ha dicho Trini, añadir que estamos a vuestra disposición i moltíssimes gràcies per la vostra assistència i bé, si ens podem veure al setembre, doncs encantats de poder-vos rebre. I res més, bona tarda, que vagi bé. Gràcies.